El tema en esta oportunidad se titula La vida de Lot. La vida de Lot. Para los que son juiciosos y disfrutan tomar apunte, por favor, tome apunte. La vida de Lot. Y vamos a mencionar varias cosas muy puntuales con respecto a la vida de este hombre, de las cuales tenemos que aprender antes de entrar en materia para que nosotros nos podamos contextualizar. Mencionemos un poco qué nos dice la palabra de Dios sobre Lot. Recordemos que Lot era sobrino de Abraham. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 11, tome nota por favor, la Biblia nos habla de que Lot quedó huérfano y quedó huérfano al cuidado de su abuelo. En el capítulo 12, la palabra nos habla acerca del llamado de Abraham y de la salida de Lot con su tío Abraham. Abraham era el tío de Lot. En el capítulo 13 se nos menciona esa salida que ellos tienen ya caminando por el desierto, que ellos tienen, Abraham y Lot, de Egipto en dirección al Negev, y de la prosperidad de Lot, la prosperidad que tuvo junto a su tío. Y también en este capítulo 13 se nos habla de la separación de Lot de su tío. En algún momento del camino, Lot decide separarse de su tío Abraham. Muy bien. En el capítulo 14, la Biblia nos narra acerca de que Lot se extiende hasta Sodoma y es cautivo allí, es capturado por los reyes que conquistaron a Sodoma. Y también nos habla este capítulo de la liberación de Lot por parte de su tío Abraham. Abraham fue y lo liberó. Bueno, y en el capítulo 19, que es allí donde nos vamos a concentrar, la palabra nos habla de la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de la salvación de Lot y su familia. Entonces, ya con esa contextualización, y habiendo tomado nota de los capítulos en Génesis que nos hablan de Lot y de su historia al lado de su tío Abraham, pues usted puede coger su Biblia, leer, profundizar. Es una historia muy interesante. El Señor le dice a Abraham, eh, dejarás a tu tierra y a tu parentela. Dejarás a tu tierra y a tu parentela. Y él obedece, pero decide, sin el consentimiento de Dios, de llevarse a Lot y a toda la familia que Lot tenía. Bueno, era el sobrino, pero Dios no lo mandó a salir con él. Y eso después, más adelante, les generó problemas, les generó discordias, divisiones, etcétera. Muy bien. Hablar de Lot es hablar de un apóstata. Lot es un ejemplo de una persona apóstata. Recordemos qué significa esa palabra apóstata. Es una palabra que traduce apartarse, abandonar el camino original. Y Lot decide apartarse de Dios y de la fe cuando toma la decisión de apartarse de Abraham. Cuando empezó a buscar los llanos bien regados, él estaba buscando su propia gloria. Mientras él procuraba su propio interés, su testimonio como creyente en el Señor empezó a decaer y empezó a ser despreciado por los demás. Por eso hablar de Lot es hablar de un apóstata. Y yo quiero mencionarle 7 cosas
en esta noche 7 cosas en relación a Lot y a este comportamiento apóstata que él tuvo. Y vamos a ir a Génesis. Él toma una decisión. La primera de esas cosas es esta. En un punto de su historia tomó la decisión equivocada. Entonces, vamos a ir a Génesis. 7 cosas les voy a mencionar. Esta es la primera. Tomó una decisión equivocada. Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, versículos del 10 al 12. Leamos la palabra. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro, es decir, de su tío Abraham. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces, lo primero que vamos a mencionar de este apóstata fue que en un momento de su vida, de su caminar, tomó una decisión equivocada. Y fue la de apartarse de Abraham. Y al apartarse de Abraham, que era la fuente de la fe correcta, de la sana doctrina, de la vida espiritual correcta, pues obviamente se apartó de todo lo bueno. El grave problema al hacer esta elección, dice aquí la palabra, y escogió, versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura. Pero dice en el versículo 10 que alzó sus ojos y vio que era una tierra buena, la codició, la deseó. Entonces, este es un ejemplo de cómo un creyente puede terminar apartándose del camino correcto. ¿Sabe cómo? Cuando usted empieza a ver lo bueno que ofrece el mundo. Cuando usted empieza a ver lo atractivo del mundo. Yo hablo a menudo con mucha gente, no poca, mucha gente, y hablaba el día de ayer con una muchacha y yo le decía, ¿por qué no asiste a las reuniones presenciales que nosotros hacemos todos los domingos? Que entre otras cosas, este domingo está usted invitado a nuestra reunión presencial. Y yo le decía, ¿por qué no asiste? Está llena de problemas. Y yo le decía, asista, conéctese a los devocionales. Y siempre me responde lo mismo. Lo que pasa es que estoy en finales. Lo que pasa es que estoy cerrando semestre. Lo que pasa es que estoy en parciales. Y le dije, y ahora que está en vacaciones, ¿cuál es la excusa? Ay, lo que pasa es que en la oficina estamos en cierre. Escuche lo que le voy a decir. Si usted le pone excusas a Dios hoy, no importa que sean verdaderas y delante de sus ojos válidas, usted le estará poniendo excusas a Dios siempre, siempre. Y estamos estudiando la vida de un hombre que apostató siendo creyente, siendo justo porque creía, pero se apartó, porque se dejó llevar por sus ojos. Se dejó llevar por lo atractivo de lo que le ofrecía el mundo. Se dejó llevar por el trabajo. Se dejó llevar por el afán. Se dejó llevar por la ocupación. Se dejó llevar por los problemas, por la escasez.
La ironía satánica más grande es encontrar gente llena de problemas. Usted los invita a acercarse a Dios y no tienen tiempo porque están tratando de resolver problemas. Usted encuentra gente con problemas económicos, usted le dice, mire, acérquese al Señor, el Señor quiere ayudarle y hacer algo por usted, pero no se acercan porque están tratando de resolver sus problemas económicos, porque están reventados trabajando hasta medianoche en su lugar de trabajo, allá en su puesto, allá en su oficina. Y así Lot actuó. Y así hay mucho creyente, escúcheme. Así hay mucho creyente. Se entretienen fácil. Hacen a Dios fácil, con mucha facilidad, a un lado. Y dice la palabra en el versículo 12 que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Recordemos que en esta época el pueblo era eminentemente, ¿cómo se dice cuando se me fue el término? Cuando usted está aquí, usted está allá, usted está allá, usted está, no está en un solo lugar, eh, sino que está, se me fue el término. Cuando usted está como pasajero ahí, gracias, Julián, gracias. El pueblo era nómada. Entonces ellos armaban sus carpas, y eso es, y allí vivían, allí dormían, y a eso es a lo que la Biblia le llama tiendas. Entonces fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Bueno, pregunta José Guillermo, ¿por qué Abraham y no Abraham? Porque es que en esta época, en este momento de la historia, el Señor todavía no le había cambiado el nombre a Abraham. Entonces se llamaba todavía Abraham. Muy bien. Entonces, ¿qué empezó a suceder con Lot? Que tomó una decisión equivocada. Cuando él vio la llanura, que era atractiva, que era toda de riego, como el huerto de Jehová. Uy, qué tremendo, como la tierra de Egipto, que era próspera, que sembraban, que hacían, etcétera. Este hombre se encandelilló. Este hombre se encandelilló. Mientras él estuvo bajo la cobertura de su tío, que Abraham aquí representa la cobertura de Dios, del Espíritu Santo, una cobertura sana, una sana doctrina, una vida espiritual sana, él fue prosperado. Pero cuando Lot se dejó llevar por lo que veía, por la ambición, por la codicia, fue cuando empezó a cometer errores. Escuche, mis amados, hay mucha gente que dice ser creyente, pero son personas que andan por vista y no por fe. Esas personas como Lot, que andan por vista y no por fe, van a ser inevitablemente influenciados por las apariencias. ¿Y qué peligro es esto? Que usted se deje influenciar por las apariencias. Que como no le llega la respuesta de la restauración que usted está pidiendo, económica, laboral, sentimental, con su pareja, con sus hijos, sino que por el contrario se le pone más color de hormiga, usted termina apartándose. ¿Por qué? Por lo que están viendo sus ojos, porque se está dejando llevar por las apariencias, porque una persona puede terminar apostatando, apartándose no solo por cosas atractivas, también por los problemas de la vida, por la decepción, por la frustración, porque a sus ojos las cosas tardan en llegar. No, señor, la bendición de Dios, las respuestas de Dios no tardan en llegar, llegan en un tiempo perfecto. Somos usted y yo quienes tardamos en obedecer y en acercarnos a Dios y en darle a Dios el primer lugar. Yo recuerdo hace años a una mujer que tuvo una discoteca muy grande, grandísima, en la zona de Plaza de las Américas. Era una de las discotecas más poderosas. Y el Señor me dio una palabra para ella. Y la palabra fue: te voy a mover y te voy a cambiar la fuente de tu sustento. Esta mujer, recuerdo que me contaba que ella producía libres. Le quedaban más o menos unos 40 millones de pesos mensuales, libres para ella. Libres de pagar impuestos, empleados,
los productos, el trago, etcétera, todo lo que vendían, libres. Una discoteca con más de 4 pisos, una cosa impresionante. Y no fue sino que el Señor le diera esa palabra y esa discoteca empezó para el piso, para el piso, para el piso, para el piso. Ya no vendía igual. A los 3 meses estaban quedándole a ella solo 7 millones libres. A los 8 meses ya no le quedaban sino 2 millones y empezó para abajo, para abajo, para abajo, hasta que empezaron las deudas, empezó a endeudarse con los proveedores, empezó a hacer negocios con mucha torpeza. El caso fue que quebró y le tocó vender y quedó con una mano adelante y otra atrás, así como dice el adagio popular. Pero esta mujer entendió, le fue muy difícil, perdió su casa, entró en una crisis económica terrible, era una mujer sola con 3 hijos, entró en una crisis económica, como siempre cuando usted tiene plata, los amigos le rodean, entre comillas amigos, pero cuando usted ya no tiene platica, la gente se desaparece. Y así le pasó. Todo el mundo le dio la espalda. ¿Saben qué hizo esta mujer? Tenía un carro de marca Renault. Renault Fuego, algunos de ustedes quizás lo conocen. Ese carro no fue muy popular acá, no pegó mucho. Ella tenía un carro de esos, lo estaba tratando de vender y no lo podía vender, pues nadie le compraba ese carro porque no es comercial y ya tenía sus años. Pero tenía un baúl gigante y esta mujer se puso a hacer sopas. Se compró una olla de esas grandes que se llaman indios y se puso a hacer sopas. Y empezó y le tocaba duro en las noches. Se iba a vender la sopa y se iba por allá para el terminal de transportes. Y la primera noche vendió todo. Y así empezó, y empezó, y empezó, y empezó poco a poco. Hoy día esa mujer tiene un restaurante con varias sucursales. El Señor le cambió la fuente de sustento, pero esta mujer fue entendida. Pero ¿por qué razón el Señor la tuvo que sacar de eso? Porque es que Dios conoce nuestro corazón y nuestro caminar. Y literalmente Dios sabe si usted se puede llegar a apartar. Y eso le pasó a Lot. Mis amados, tengamos cuidado. No nos dejemos llevar por las apariencias para que terminemos nosotros tomando decisiones equivocadas. Que no estemos nosotros siguiendo los dictados de nuestros propios corazones. Porque si usted sigue los dictados de su corazón, las apariencias, influenciado por las apariencias, toma decisiones, usted va a terminar estableciendo su vida en Sodoma, que fue lo que le pasó a Lot. La segunda cosa que le quiero mencionar es que la Biblia nos deja ver que Lot en Sodoma, estando en Sodoma, llegó a ocupar una posición. Y vamos a leer ahí mismo en Génesis, vamos a leer en Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Dice la palabra. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Muy bien, fíjese usted, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Y qué significa que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma? Literalmente esta expresión estaba sentado a la puerta de Sodoma. Significa que Lot se había vuelto compañero de los sodomitas y que había llegado a ser socio de ellos. Es decir, estaba amañado, estaba arraigado, estaba instalado en Sodoma.
Recordemos que Sodoma era una ciudad de profundo pecado. Y los ángeles habían llegado con una misión. Y literalmente Lot no solo, mire cuánto una persona se puede llegar a apartar de Dios. Ojalá a usted no le pase. Lastimosamente a mí me ha pasado. Que yo me encuentro con gente que en un tiempo eran creyentes. Y estas personas se apartan de Dios y se van para Sodoma, es decir, para el mundo. Y terminan en el mundo, practicando las cosas del mundo. Y lo más terrible, todo dizque para la honra y gloria de Dios. Y lo más terrible, dicen amar a Dios. Y eso es terrible. Entonces, llegan a adaptarse tanto al mundo, llegan a adaptarse tanto a una vida pecaminosa, lejos de la voluntad de Dios, que ya no lo ven y se sienten bien y tienen amistades. Con ellos van y hacen toques, con ellos van y hacen planes y proyectos, y con ellos van y cantan canciones que no honran a Dios para nada y en absolutamente nada, pero se sienten bien y no le ven nada de malo, y es lo que ellos quieren hacer, y sus almas se sienten contentas y alegres de hacer ese tipo de cosas y de llevar esa vida, y minimizan la santidad. Pero también tan exagerados. Pero también qué pereza. Pero es que sí son bien religiosos y fanáticos. No, pero qué pereza también esa forma. Entonces a toda hora toca con Dios para arriba y para abajo. No, pero qué pereza con ese tema. Y eso le pasó a Lot. Entonces, lo primero que les menciono es que Lot tomó una decisión equivocada. Lo segundo fue que llegó a ocupar una posición en Sodoma, lo que significa que este hombre se apartó totalmente de Dios, de la doctrina. Fíjese esto, nunca dejó de creer en Dios, nunca, nunca. Yo creo que este hombre estando en Sodoma decía, ay Señor, bendíceme hoy, amén. Nunca dejó de creer, él nunca se volvió ateo, pero sí se apartó y llegó a estar cómodo en el mundo. Y así le pasa a muchos creyentes hoy y no se dan cuenta. Pueden estar yendo a una iglesia, pueden estar escuchando devocionales, pero pueden estar viviendo en una Sodoma. Dios nos guarde. La tercera cosa la encontramos ahí mismo. Lot recibió un mensaje de parte del Dios del cielo. Lot recibió un mensaje. Miren la misericordia de Dios. Se apartó. Se instaló y se acomodó. Consentía el pecado de Sodoma. Se apartó de la santidad. Perdió el celo por vivir agradando a Dios. Pero a pesar de eso, Dios tuvo misericordia y envió a 2 ángeles para darle un mensaje. Y el mensaje está ahí mismo en el versículo 12. Y dijeron los varones a Lot, los ángeles que Dios mandó, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Cuál fue el mensaje? Aliste a su familia, alístese usted, agarre sus cosas y salgan de aquí volados. Lárguense de aquí, porque vamos a destruir este lugar. Juicio venía sobre Dios. Juicio de Dios venía sobre esta ciudad de Sodoma y sobre la ciudad de Gomorra, donde abundaba el pecado y todos hacían lo que querían. Así está nuestra sociedad hoy. Esto no lo podemos desconocer.
Esto no lo podemos desconocer, que así está nuestra sociedad y cada día estamos peor. La Biblia no anuncia avivamientos. Cuando a usted le digan que viene un avivamiento y que el Señor habló y que un avivamiento y Colombia para Cristo, le están echando carreta. Porque la Biblia no habla de avivamientos, la Biblia habla de apostasía, apostasía. Y que irá en aumento, y eso lo estamos viviendo. En Bolivia ya están haciendo ahí los primeros intentos para echar a la cárcel a los pastores y la predicación del evangelio. El día de ayer, si no estoy mal, Maduro en Venezuela amenazó también a los cristianos por orar en contra del régimen. Y así irá aumentando la maldad. Entonces, en medio de su pecado de apartarse, Lot recibe un mensaje, Dios teniendo misericordia con él, pero fíjese, el mensaje fue solo para él. Yo no sé si me está escuchando alguien en esta oportunidad, a través de la sala o los devocionales, o a través de YouTube, o a través del Facebook. Pero escuche lo que le voy a decir. Si usted dice ser creyente en Dios, usted reconoce conscientemente que usted no es ateo, pero usted es creyente en Dios. Pero usted está apartado de Dios y está haciendo con su vida lo que a usted le parece y lo que usted quiere. Usted está apostatando, usted se apartó. Y no es sino cuestión de tiempo. ¿Cuánto? Eso no lo sabe sino Dios. Para que a usted le venga la destrucción por medio de la tragedia, por medio de las consecuencias derivadas de sus decisiones. A usted Dios no lo está llamando para hacer isla, para aislarse. Y cada que usted quiere mandar para, perdóneme el término, la porra a todo el mundo. No, Dios no le está llamando a eso. Dios nos llama a los verdaderos creyentes a vivir unidos, en coinonía, en unidad espiritual, en una congregación. Dios nos llama a eso. Entonces, él recibió un mensaje. La cuarta cosa es que a pesar de la situación de Lot, él dio testimonio. Apenas los ángeles dieron mensaje, le dieron el mensaje a que venían y le advirtieron, mire, esto va a ser destruido. Literalmente, Lot salió y dio testimonio. Mírelo ahí en el versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué significa eso? Mis amados, cuando usted se ha dado el lujo de pisotear el testimonio de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, allá en su trabajo, con su comportamiento, por la basura que usted se presta para hablar con la gente, porque usted no guarda una distancia y una santidad. Si están echando chistes morbosos y vulgares, ahí está usted riéndose y participando. Ay, no, pero yo no dije nada, está participando. Si usted escucha eso, apártese, aléjese. Y por gracioso que sea, aguántese la risa, pero no se preste para reírse de esas cosas, que eso no le agrada a Dios. Cuando usted se ha prestado para dar mal testimonio porque se comporta usted peor que los que no conocen de Dios, y viene usted después queriendo dar testimonio, queriendo ser luz en medio de las tinieblas, ¿sabe qué va a pasar? Que se le van a burlar, que no lo van a respetar, que no lo van a tener en cuenta. Y eso fue lo que le pasó a Lot. Lot creyó el mensaje a los ángeles. Él lo creyó. Pero literalmente fue y habló con la familia y mire lo que dice. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Ay, Lot, no me haga reír. Usted, hermano, usted que vive aquí, usted estableció su ciudad aquí, nos trajo a nosotros aquí.
que ha consentido asociarse con esta gente, estar metido en negocios con toda esta gente, ahora usted nos viene a decir que tenemos que salir de aquí. Ay, no, 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 deje la tomadera de pelo, Lot. ¿Qué le iban a creer con ese testimonio que él le había dado a su familia? Y aquí viene otra reflexión. Usted puede estar con su testimonio, estar mandando gente para el infierno y Dios le va a demandar cuentas de esa gente que llegue a morir sin acercarse a Dios por culpa suya. Dios le va a demandar cuenta de esa sangre, de esas almas. Tarde o temprano. Este tema de dar testimonio es serio, pero muchos lo toman en juego. Y mucha gente viene y me dice, pero yo no entiendo cuál es la diferencia entre cristianos y los no cristianos. Porque yo veo a un compañero cristiano y ese es el que más toma. La compañera es la que más madres echa. La otra es la más chismosa. Ah, pero si anda con la Biblia debajo del brazo y ahí la mantiene debajo del escritorio en el computador. Y cada que uno la ve después de almorzar está leyendo la Biblia. Pero tiene una lengua que da miedo, venenosa. Debemos tener cuidado. Sin embargo, Lot fue y les dio testimonio. Lot fue y les dio testimonio. El Señor los manda a salir. Bueno, finalmente ellos obedecen. Finalmente ellos obedecen. Pero resulta que la quinta cosa fue que Lot mostró un desgano. Lot mostró un desgano. Es decir, mire el versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Dónde se ve el desgano? En Lot, cuando se detuvo. Amaneciendo, los ángeles apuraban a Lot, salgan ya, salgan ya, salgan, para que no vayan a morir. Y dice en el versículo 16, y deteniéndose él. Cuando él se detuvo, se detuvieron todos. Y deteniéndose él. Miren, mis amados, siempre que Dios nos manda a salir del pecado, del mundo, siempre que Dios nos manda a dejar cosas, solemos ser lentos para obedecer el llamado de Dios. Cuando nuestras vidas están enredadas, enmarañadas con los asuntos del mundo. Lot salió, pero salió triste. ¿Sabe por qué? Porque tenía muchas posesiones, muchas. Y hoy a mucha gente le cuesta obedecer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque les duele dejar a los amigos de farra, a los amigos de restaurante, a los amigos de tomarse el cafecito, a los amigos de ir a cine, a los amigos que prestaban la casa y allá la pasábamos tan rico. A muchos les duele dejar el mundo, les duele dejar a Sodoma y a Gomorra por eso, porque ya tienen su vida que ha echado raíces allá. Y a Lot le dolió, porque ya había echado raíces, porque él se sentía bien allá. Si Dios no le advierte, ese tipo se muere ahí. Se hubiera podido morir de viejo si Dios no destruye esas ciudades. Pero lo cierto es que Lot jamás hubiera salido de Sodoma y de Gomorra. Porque él estaba ahí cómodo. Atendió al mensaje. Y hoy este mensaje es para todas aquellas personas que están fieles con Dios para que no se aparten. Es una advertencia.
Y también es una advertencia para todos aquellos que dicen ser creyentes y se han apartado y han rebajado su santidad. Y hoy piensan, ay, pero tan exagerados, ay, pero es un poquito, ay, pero una al año no hace daño, ay, pero tanto problema, ay, pero tanta situación, ay, pero qué exageración hay tampoco. Mis amados, ciertamente tenemos que estar dispuestos a soltar, a dejar el mundo, a dejar Egipto, a dejar Sodoma y Gomorra para poder ser salvos de la ira que se avecina y que se manifiesta cada día. ¿Cuánta gente no muere? Escúcheme. ¿Cuánta gente no muere a diario? Yo le he compartido a miles de personas. Mire, recuerdo un matrimonio en el que yo estuve hace años y estábamos con mi esposa en este matrimonio y nos sentaron en unas mesas redondas y en cada mesa cabían 5, 10 personas. Y estábamos ahí y nos tocó al lado de una pareja. Bueno, había un señor abogado muy importante, muy prestigioso este señor. Y, y yo, bueno, ahí charlamos de todo y la conversación fluyó bien hasta que yo mencioné a Dios. Cuando yo mencioné a Dios, eso fue como echarles agua caliente. Y así le pasa a mucha gente. No es sino mencionarles el Evangelio, no es sino mencionarles a Dios y ponen su barrera. Yo soy católico y mi familia es católica. O yo creo en Dios a mi manera, o yo amo a Dios a mi manera. Dios conoce mi corazón y Él sabe que yo lo amo. Ah, mis amados, como si pudiéramos amar a Dios como se nos antoje. Yo traté de compartirles, pero este hombre no me quiso escuchar. Con su elegancia de abogado y con su labia acostumbrada, me cambió el tema y yo traté de abordarlo en varias ocasiones y lo cortaba y la esposa apenas se reía. Este hombre murió yo no sé a cuánto tiempo. Llegó de un viaje de Santa Marta, de unas vacaciones con sus hijos y con su esposa. Llegaron como a las 12 de la noche aquí a Bogotá, llegaron a su casa, el hombre se acostó y como a las 2 de la mañana le dio mucha sed y le dijo a la esposa que por favor le trajera un vaso de agua. La esposa se levantó a servirle el vaso de agua. Cuando llegó, lo encontró en el cuarto tirado, en posición fetal. Un ataque al corazón fulminante. Ese hombre debe estar lamentando no haber escuchado esa noche cuando se le trató de hablar de Cristo. Nosotros tenemos que estar dispuestos a soltar y a dejar a Sodoma y a Gomorra. Así tengamos amistades, relaciones que no le agradan a Dios. Tenemos que soltar, tenemos que dejar lo que no le agrada a Dios. No es si usted quiere, no trate de acomodar las cosas. Dios habla claro, lo que pasa es que uno muchas veces no quiere obedecer y por eso viene el desgano. La sexta cosa que les quiero mencionar de Lot es que Lot presentó una petición. Lot hizo un pedido, hizo una petición. Y está ahí en el versículo 20. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Escuche. Lot le suplica a los ángeles, déjenme ir a aquella ciudad, esa ciudad que es pequeña, una ciudad que quedaba lejos de Sodoma y de Gomorra. Entonces, literalmente, él quería ir allá para protegerse. Era una ciudad pequeña. Muchas veces hay una renuencia
a ser salvos y a ser bendecidos. Queremos la bendición de Dios, pero usted por dentro es rebelde en su corazón. Oiga, congréguese en los devocionales. No tengo tiempo. Si usted no tiene tiempo para Dios, tendrá que dedicar mucho tiempo para resolver problemas. Tiene problemas económicos y no tiene tiempo para Dios. Vive en escasez y no tiene tiempo para Dios. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! ¡Qué ironía es eso! Entonces, este hombre le dice a los ángeles, déjenme ir allá. Era una ciudad que estaba relativamente cerca. Pero literalmente, Lot fue salvado. Pero todavía se hallaba lo suficientemente cerca de Sodoma y de Gomorra como para correr peligro, él y su familia. Mis amados, nosotros tenemos que aprender a alejarnos lo suficiente como para que no nos alcance el dolor. Si Dios le está diciendo a usted salir del alcohol, tiene que salir del alcohol. Si Dios le está diciendo a usted tiene que salir de las drogas, es salir de las drogas. Y no que usted deje de consumir, pero sigue relacionándose con los que las venden. Y no que usted deje de tomar alcohol, pero usted de vez en cuando se reúne con los que están tomando alcohol, así usted esté tomando leche. Salir es salir y es ponerse a una distancia que le asegure a usted que no va a caer y no va a ser destruido. Esa fue la petición que Lot presentó. Y mire la misericordia de Dios, ángeles en Sodoma. Ángeles de Dios en Sodoma. ¡Qué contraste! ¿Qué contraste es este? Pero ¿por qué lo hizo el Señor? Por misericordia de Lot. Porque aunque Lot se había apartado, escúcheme, Lot creía en Dios. Y esa es la misericordia que Dios está teniendo con nosotros hoy. Que usted escuchando este devocional, el Señor le está diciendo, apártese y aléjese. Pero no me venga a decir que usted está haciendo las cosas bien cuando usted está ahí en Sodoma, o está a las orillas, o todavía se sigue relacionando con aquella mujer, o todavía sigue haciendo usted aquellas cositas, o etcétera, etcétera, etcétera. Y la séptima cosa, y con esta termino, es que Lot disfrutó del favor de Dios. Qué tremendo es esto. Lot disfrutó del favor de Dios. Mire el versículo 22. Date prisa, escápate allá. Los ángeles le concedieron esa petición. Y se la concedieron porque vieron que en el corazón de Lot había un deseo realmente de alejarse. Por eso, cuando usted quiere salir de una situación X o Y, usted, mi amado y mi amada, debe literalmente alejarse. Cortar. Si tiene que cortar con personas, es cortar de raíz. Si tiene que cortar con relaciones, es cortar de raíz. Si tiene que cortar con lugares, es cortar de raíz. Pero si usted consumió drogas en el pasado, alcohol o cualquier otro tipo de vicio, y usted todavía de vez en cuando se habla con la fulana o con el fulano, con el que usted compartió, con el que usted hizo, con el que usted fue y hizo determinadas cosas, usted todavía está muy cerca de Sodoma y se tienes que alejar, se tienes que desaparecer, tienes que, si es necesario, cambiar su número de celular, si es necesario desaparecerse de redes sociales, que nadie lo encuentre nunca más. Alejarse es alejarse. Y el ángel le dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Zoar. Qué tremendo el amor de Dios. Este hombre, siendo un pobre apóstata, ignorante, sensual, arrastrado por las cosas del mundo, influenciado por lo que veía, y el Señor tuvo misericordia con él, y no solo con él, con su familia. Lo importante fue que este hombre atendió al llamado. Atendió al llamado. ¿Saben qué es lo doloroso hoy?
Mis amados, quizás usted como creyente que escucha esta enseñanza hoy no ha atendido al llamado. Y el Señor hace rato le está diciendo, venga, aléjese, aléjese, aléjese del mundo, aléjese de esa relación, aléjese de esas personas, cambie su domicilio, cambie su vida, empiece a acercarse a mí, deje de buscar excusas. Que no tiene tiempo, que está en cierre, que está en parciales, que está en finales, que está en una cosa, que es el deporte, que es que el partido, que es que el campeonato, que es que le tocó ir a trabajar, que es que está muy cansado y es el único día para dormir tarde. Vaya el domingo a la iglesia y expóngase completo, completo de pies a cabezas, expóngase a la palabra. Ella es la que le va a traer libertad. Congréguese, congréguese. Pero usted encuentra gente que porque están desanimados no se congregan. Ajá. Me cuenta cómo le va. No está operando sobre principios bíblicos. Usted tiene que aprender a operar sobre principios bíblicos porque Dios no niega su palabra. Dios no niega su palabra. Entonces usted se tiene que mover sobre lo que dice la palabra con principios bíblicos. ¿Necesita sabiduría para hacer negocios? Escuchando la palabra, esa sabiduría vienen las ideas. Usted es independiente, trabaja independiente y necesita que las ventas mejoren. No es dándole a Dios el último lugar, no es abriendo el domingo de 5 de la mañana a 11 de la noche. No, mi amado, no es así. Todo lo contrario, dele el primer lugar a Dios y Dios se encargará de honrarle, Dios se encargará de aumentarle las ventas, Dios se encargará de bendecirle, Dios se encargará de traerle los clientes. Dios es quien lo sostiene a usted, no sus estrategias humanas, no su capacidad de trabajar hasta la medianoche, hasta la 1, hasta las 2, hasta las 3 de la mañana. No, eso no es, eso es hacer las cosas en sus fuerzas. Entienda eso. Tenemos que darle a Dios el primer lugar y no apartarnos, no tomar malas decisiones, no ocupar un lugar allá en Sodoma, en el mundo donde nos adaptamos. Viene el mensaje de Dios, viene la advertencia. Dios nos está diciendo, vuelve a mí, acércate a mí, deja de llevar esta vida espiritual como la estás llevando. ¿Qué estás esperando? Que venga el enemigo como un río y te acabe y te destroce por causa de las decisiones que estás tomando. El Señor nos ayude a entender este tema. Finalmente, Job disfrutó el favor de Dios. Dice la palabra ahí en el versículo 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. ¿Por qué nos cuenta la Biblia eso? El sol salía cuando llegó a Zoar. Cierro diciéndoles, si usted atiende al llamado y se acerca a Dios y empieza a hacer las cosas como Dios manda, el sol alumbrará para usted. Y lo que hoy son tinieblas, lo que hoy son problemas, crisis económicas, escasez, problemas en la casa, problemas de rebeldía con sus hijos, depresiones, lo que sea. Lo que hoy son tinieblas, si usted mira para todo lado y solo ve oscuridad, nubarrones, escúcheme, el Señor se encargará de que sea literalmente despejado todas esas tinieblas. Y volverá la esperanza y no importa los años que usted tenga, ni a qué se dedique usted, volverá la esperanza y Dios restaurará y pondrá en orden todas las cosas. Bendito sea Dios. Señor, te damos gracias en esta noche. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos que esta palabra, Señor, sea de bendición para todo aquel que la escuche, en cualquier lugar del mundo, en el nombre de Jesús.
que cualquiera que esté apartado y lo reconoce a través de esta palabra y dice ser creyente, pueda atender al llamado que Dios le hace de salir del mundo, de salir de Sodoma, para volver a ti. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén.